Muy bien, en esta segunda parte vamos a explorar cómo es la estructura y la redacción de un artículo académico científico. Hay una cosa muy importante que mencionar, antes que nada, que es relevante diferenciar, por un lado, la redacción científica de lo que es la redacción literaria o, si se quiere, una redacción más coloquial. Mientras la redacción literaria tiene el objetivo de entretener, de divertir, de generar algún tipo de sensación amena o de algún tipo de emoción, usando metáforas, sentido figurado, un vocabulario más natural. En la redacción científica se diferencia porque lo que busca es justamente transmitir un resultado académico, un conocimiento, tiene un propósito en ese sentido distinto y ya veremos, eso implica desarrollar un lenguaje, redactar de tal manera, establecer algunas pautas que lo hacen distinto a cualquier otro tipo de texto. Eh, ¿Qué tiene de particular la estructura en realidad todo el artículo académico científico en su conjunto? Bueno, primero, como mencioné recién, tiene una estructura clara y organizada, a diferencia de cualquier otro tipo de texto. Esa estructura incluye resúmenes, tiene una introducción, tiene que establecer con claridad la metodología que se va a emplear, obviamente los resultados obtenidos y generalmente conclusiones. Y el otro aspecto clave es considerar que se utiliza un lenguaje técnico muy preciso, un vocabulario específico relacionado con el área científica del cual estemos explorando. En ese sentido, uno tiene que emplear ese lenguaje de manera concisa, concreta, enfocado en el objeto de estudio que nosotros estamos analizando y, por supuesto, con los términos técnicos y específicos que se considera. Si es el campo de la salud, serán términos y palabras de esa área. Si es del ámbito de la economía o del ámbito de la comunicación, cada uno tiene su propio vocabulario. También es relevante destacar que un artículo académico científico está basado en la investigación. Como habíamos visto en la primera parte del primer video de esta clase, la investigación científica es todo un proceso de análisis, de búsqueda de información, de interpretación de esos datos. Por lo tanto, un artículo uno lo escribe, lo redacta, de tal manera que lo que está haciendo es comunicar los resultados o que sean parciales o totales de esa investigación en curso. Y además, un artículo generalmente está revisado por pares, es decir, forma parte de un circuito, lo que llamamos también como comunidad discursiva, en la cual hay otros científicos, hay otros docentes, hay otros investigadores que leen ese material. Más allá que pueda ser de acceso a cualquier persona, generalmente este tipo de discursos, como los artículos académicos, circulan en un ambiente, en una comunidad de pares. Eh, Antes de entrar ya en la estructura específica, una cosita más es de destacar que generalmente los artículos científicos contribuyen al conocimiento, ¿no? Si está bien planteado, si el objetivo establecido está bien encarado en su realización, lo que debe permitir un artículo es establecer nuevos conocimientos, datos relevantes que salen a la luz o proseguir, continuar con una tarea ya hecha previamente en relación a alguna temática, ¿no? Es decir, dar un aporte nuevo, un aporte más a lo que ya se ha investigado, lo que ya se ha publicado. Ahora sí, vamos con la estructura, es decir, ¿qué compone un artículo académico científico? Por supuesto, en primer lugar, un título. El título debe ser breve, descriptivo y debe dar cuenta de la idea general de lo que uno va a leer. Además del título, luego está acompañado por los nombres de los autores, ¿sí? Eh, Generalmente se aconseja no más de 6 autores en un artículo científico.
siempre tienen que estar incorporados en un orden según la importancia de la participación de cada uno en el trabajo. Eh, Estos autores tienen varias tareas, no necesariamente son los que solamente redactan. Están quienes recabaron la información, quien la analizó, puede estar el director del proyecto de investigación. En ese sentido, es importante destacar que no es solamente el autor de un artículo el que finalmente lo redacta en última instancia. Luego del título, del nombre de los autores, está un resumen. Es muy breve, tiene que dar cuenta de los objetivos que se persiguieron, qué metodología se utilizó, qué resultados obtuvieron y alguna conclusión general. ¿Sí? Como lo dice su palabra, es un resumen. No implica un desarrollo muy amplio, ni tampoco contar o manifestar cuestiones más de detalles o más anecdóticas. Lo que se incluye en un resumen es lo más relevante, insisto, objetivos del artículo, cómo se analizó y se investigó, qué resultados relevantes se obtuvieron, algún tipo de conclusión. Ahora sí, vamos a pasar a esta primera parte del artículo, que es título, autor, resumen, a lo que sería tal vez el cuerpo esencial. Primero la introducción. La introducción proporciona una revisión del tema, justifica por qué estamos investigándolo, describe los objetivos de ese estudio, de esa investigación, y por lo tanto lo que busca es que el lector se ponga en contexto, es decir, entienda de qué vamos a estar hablando, comprenda por dónde va este artículo académico. Además, es relevante señalar que, además de la introducción, una de las partes centrales es la revisión de la literatura, lo que se llama el estado del arte. A veces no lo consideramos en la importancia que realmente tiene. ¿Y por qué es importante? Porque el estado de arte da cuenta de cuánto se ha escrito previamente a nuestro artículo y que justamente es lo que contribuyó a nuestro marco teórico, es decir, es lo que leímos, lo que estudiamos, lo que analizamos y de lo cual nos nutrimos para armar nuestro propio artículo. La metodología también se tiene que redactar, es decir, qué materiales, qué métodos, es decir, qué elementos se fueron empleando, utilizando para poder elaborar la investigación que después deriva en este artículo, ¿no? Hice entrevistas, hice encuestas, focus group, analicé datos, realicé una observación participante. Todo lo que yo empleé como metodología lo debo desarrollar o explicar en mi artículo. Pongamos una parte central, clave, los resultados. Bueno, a veces uno va directamente acá, ¿no? Es decir, ¿qué rescaté como importante? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno considera un hallazgo de mi investigación, de mi estudio, y cómo lo interpreto? No es solo colocar los datos o la información, sino darle una interpretación, un análisis a aquello que voy a incorporar en los resultados. ¿Cómo debo escribirlo? De manera clara, de manera concisa. Esos resultados tienen que dar cuenta de lo más relevante. Puedo usar gráficos, puedo usar tablas, puedo usar distintos elementos que llaman paratextos justamente, que ayuden y colaboren a el despliegue de mis datos centrales, ¿no? Puedo incluir estadísticas y su propio análisis. Yo hice encuestas, puedo después poner los resultados de las encuestas y qué considero importante o relevante al analizar esos resultados. Y por supuesto una interpretación y una discusión de los resultados. Esto es muy importante. Es decir, el autor debe proporcionar una interpretación adecuada de lo que obtuvo como información, ponerlo en discusión con otros autores del marco teórico, con otras investigaciones que se hicieron sobre ese tema, porque por ahí puede coincidir o por ahí no. Entonces uno lo pone en debate, lo pone en discusión a esos resultados. Los pone en contexto también, que eso es muy relevante, ¿no? Los pone en contexto presente en relación a otras investigaciones realizadas con las cuales se puede hacer sin ningún problema una comparación. Bien, vamos llegando al final. El final es la conclusión o las conclusiones que uno obtuvo, ¿no? Es una sección que resume justamente los principales
datos y si quiere conceptos que uno puede obtener de su investigación, ¿no? No es muy extensa, generalmente la conclusión tiene que dejar al lector con mucha claridad qué es lo que uno considera mayor hallazgo, de mayor relevancia en lo que estuvo estudiando, ¿no? Resumen los resultados de alguna manera y destacan la importancia de estos. Finalmente, un agradecimiento o los agradecimientos a quienes colaboraron y aportaron su tiempo y recursos para poder desarrollar el artículo. Para cerrar, las referencias bibliográficas. Muy importante, ¿no? Uno mencionó que tiene que incorporar el estado de arte, es decir, ese marco teórico, aquello que es relevante porque ya fue escrito y fue analizado. Bueno, uno tiene que después incorporarlo en las referencias bibliográficas, ¿no? Es decir, todo aquel material que uno después utilizó para su lectura, para entender mejor el tema, que lo citó en el texto, y se diseña siempre a partir de determinadas normas específicas. Se pone generalmente mencionando los autores, el título del libro o del artículo o de la página de internet en la cual se pudo recuperar esa información. Muy importante entonces las referencias bibliográficas. Y ahora sí, por último, los anexos. Si uno quiere incorporar imágenes, el formulario que usó para la encuesta o la guía de preguntas o las tablas con los datos de todas las encuestas realizadas, por decir solo algunos ejemplos, lo coloca, o documentación que él considera importante y que además uno utilizó para hacer el trabajo, lo coloca y lo incorpora en los anexos y apéndices.